Como ya he contado varias veces en este canal, no solo soy médico y otorrinolaringólogo, sino que durante muchos años he sido paciente precisamente del oído. En mi caso, cuando era pequeño, tuve una pérdida completa de audición de un oído y de hecho, esta que te dejo aquí es mi audiometría a día de hoy. Desde pequeño he convivido con esta pérdida de audición en el oído derecho y también con un tinnitus o un acúfeno, que en mi caso es como una especie de zumbido, como si fuera una televisión que no se está sintonizando bien, pero en el oído izquierdo, que es mi oído sano. Como sé que hay muchas personas que ven este canal y que están viendo estos vídeos, creo que es razonable que te explique mi experiencia personal porque creo que puede ser de ayuda. Mi caso es un poco particular porque desde pequeño he convivido con esta situación y para mí no ha sido una situación nueva o que haya aparecido en algún momento determinado de mi vida, sino que siempre he conocido esto y para mí es lo normal. Así que, aunque eso no le reste valor, es verdad que es más fácil vivir con una condición que has tenido desde siempre. Es curioso porque la primera vez que noté el ruido en mi oído izquierdo era muy pequeño y no entendía qué estaba haciendo ese ruido ahí. Y la realidad es que pensaba que era una especie de superpoder. Es decir, que podía escuchar también por mi oído sano, que estaba escuchando el sonido de la electricidad o el sonido de algunas ondas que pasaban cerca de mí. Poco a poco me fui dando cuenta que eso no era correcto. Y algo más tarde, en torno a los 10-12 años, entendí que mi audición era única a través del oído izquierdo y no del oído derecho. Poco a poco y con la adolescencia es verdad que pueden empezar a aparecer algunos conflictos o situaciones especiales que hacen algo más difíciles la convivencia con este acúfeno o con este tinnitus. En mi caso, por ejemplo, existía un miedo especialmente importante a perder la audición de mi oído sano. Y sabía, porque me ocurría con frecuencia, que si iba a algún sitio en el que había mucho ruido, pues como puede ser una discoteca, un bar o sitios en los que había, por ejemplo, petardos o cosas de ese estilo, después mi acúfeno iba a aumentar de forma notable y me daba miedo que eso supusiera a largo plazo un daño en el oído. Aunque no estaba del todo acertado en este pensamiento, es cierto que cuando te expones a ruidos intensos, independientemente de que escuches por un oído o por los dos o que tengas un acúfeno, tienes un mayor riesgo de tener una pérdida de audición por un traumatismo acústico. Así que esto parece más que razonable. Además es cierto que en este tipo de ambientes, discotecas y bares son frecuentes el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco, que son ototóxicas en cantidades elevadas y que pueden dañar tu audición y empeorar tu acúfeno. Debido a esto, durante una parte importante de mi vida, evité todos estos ambientes. Es decir, intentaba ir lo menos posible a sitios con mucho ruido porque luego estaba 3, 4, 5 días notando un acúfeno muy intenso en mi oído izquierdo y esto me condicionaba de forma importante. Notaba además los días posteriores una pérdida de audición. Y eso es un mal trago que muchas veces puede llegar a ser innecesario. Si también te pasa a ti, quiero que sepas que es más que razonable que te ocurra esto y que, puedes evitarlo utilizando protección auditiva, tapones para los oídos o evitando estos ambientes muy ruidosos. En mi caso en concreto, y durante mi formación como médico, es verdad que sabía que este ruido tenía una importancia relativa o una importancia pequeña, ¿no? Pero, sin embargo, es cierto que cada vez que empeoraba mi estrés, porque me encontraba estudiando, por ejemplo, exámenes o estaba más alterado por algún motivo, también el sonido del acúfeno aumentaba. Y esto, igual que me pasaba a mí, es normal que te pase a ti. No debes preocuparte y debes intentar quitarle importancia. En mi caso, nunca le presté atención al acúfeno como para que supusiera un problema en mi día a día. Así que había veces que estaba y posteriormente desaparecía y no ocurría nada. En mi caso además, como solo escucho por un oído, cuando me acostaba en la cama tapando mi oído sano, notaba el latido de mi corazón en mi oído sano. Aunque puedes pensar que esto es un acúfeno pulsátil, realmente no lo es, ya que alguien que solo escucha por un oído y lo tapa probablemente si se fija va a notar el latido del corazón en su oído. Lo podríamos considerar como normal, pero este es mi caso. Si te pasa a ti, sí que es recomendable que acudas al
otorrinolaringólogo. A día de hoy, y después de años trabajando como médico especialista en otorrinolaringología y en concreto en el oído, es fácil mirar atrás y darme cuenta de todas estas cosas que te digo a posteriori. Pero quizás en tu caso no ha sido tan fácil o no has ido por un camino como el mío en el que terminas conociendo todos los aspectos. De hecho, a día de hoy, y con esta audiometría que te he enseñado al principio, que es la mía, si te fijas, empieza a haber un poquito de pérdida de audición en algunas frecuencias en el oído izquierdo. Incluso a mí, que sé que esto es algo normal con el paso de los años, y con ese acúfeno que a veces puede aumentar, me puede preocupar. Y por eso es también más que razonable hacer una prueba de imagen, lo que se conoce como una resonancia magnética, para estudiar bien el oído interno. Si tu médico te ha pedido esa prueba y sale normal, ya tienes un motivo más para no preocuparte por el ruido de tu oído. Por último, quería insistir, y sobre todo es una situación que me ocurre mucho en pacientes en la consulta, que el ruido, el acúfeno, es un tema al final perceptivo. Muchas veces, los que tenemos este ruido en el oído, decimos que nos ha subido o que el ruido ha aumentado. Bien, el ruido no aumenta, lo que aumenta es tu percepción del ruido. Piensa que la audición va a través de un nervio que, aunque esté en reposo y no haya sonidos fuera, envía todo el rato información eléctrica al cerebro. Cuando ese nervio se estropea o tu cerebro no entiende las diferencias de audición entre un oído y otro, es normal que notes cómo ese ruido va hacia ti. Y algunas situaciones como las que te he dicho pueden excitarlo efectivamente, como el ruido intenso, y otras pueden hacer que tu percepción aumente, como un estado emocional alterado. Entendiendo que esto es un problema de percepción y es un síntoma y no una enfermedad, aunque parezca una tontería, serás capaz de controlar por lo menos la situación, permitiendo que tu síntoma, que tu ruido en el oído no te desborde. Y esto es muy, pero que muy importante. Otro tema que también se suele tratar en la consulta es que cuando le dices a un paciente que el origen o parte del origen de este problema es un estado emocional alterado, automáticamente hay una especie de sensación de culpabilidad por parte del paciente. Y esta no es nuestra intención. Sabemos que el acúfeno, aunque haya podido tener en el tiempo una relación con un proceso de ansiedad o incluso de depresión, no es la única causa. En muchos casos, como te digo, hay una pérdida de audición asociada, de hecho en casi todos los casos. Pero es que además el problema de fondo es que el cerebro empieza a malinterpretar las señales en todo este contexto que es muy difícil de explicar. Y esto es lo que se conoce como una alteración en la neuroplasticidad del cerebro, que va a empezar a tomar importancia, a prestar más atención de la que debería a ese acúfeno, a ese ruido del oído. Si además eres bruxista y aprietas los dientes por la noche, cosa que me ha ocurrido a mí en algunas temporadas de mi vida, pues como te digo, por un mayor estrés, es más que posible que notes que ese zumbido aumenta ocasionalmente en el tiempo asociado a ese aumento del bruxismo. Es importante que sepas que el bruxismo o un problema de mandíbula no causan el ruido, pero sí pueden aumentar tu percepción del mismo. Así que si es tu caso, trata tu boca, ponte una férula si es necesario o una ortodoncia cuando proceda. Espero que esta pequeña parte de mi historia te haya ayudado a comprender un poco mejor qué es el acúfeno y que esas circunstancias que te ocurren a ti en tu día a día le pasan a todas las personas en el mundo que tienen ese ruido en el oído, que son millones y millones de personas. Lo más importante es que no permitas que ese ruido tome el control de tu vida y se apodere de tu bienestar y de tus emociones. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo.